Un nuevo programa de las provincias también existen. Ya el año próximo tenemos elecciones acá en Corrientes para gobernador y vice. Hay varias, los partidos están tratando de resolver sus internas y señalemos que en la Unión Cívica Radical hay un problema bastante serio. Resulta que Ricardo Colombi es gobernador de Corrientes y por el momento presidente de la Unión Cívica Radical, quiere volver a ser candidato, pero resulta que el organismo que resuelve estas cosas no responde a Ricardo Colombi y entonces está en este momento caminando, digamos, un candidato a gobernador que seguramente deberá contar con el aval del gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Valdés. Y entre ellos tenemos que decir que un hermano de Valdés, que es intendente en estos momentos de Ituzaingó, se estaría preparando para ser candidato a gobernador. Pero no hay, digamos, una definición, porque hay muchos dentro de la Unión Cívica Radical que están con ganas de ser candidatos a gobernador. En el Partido Justicialista, 2 dirigentes ya se postularon a la gobernación, Martín Tincho Ascúa y Alejandro Carles. Ya seguramente para próximos programas los vamos a invitar a que nos acompañen, porque es importante que estos dirigentes que quieren buscar la gobernación tengan acceso a los medios de comunicación y expongan qué es lo que realmente pretenden hacer con nuestra provincia. Hoy estamos ya en la semana de mayo y seguramente vamos a tener algunas novedades, es decir, estamos en 2024 menos 1810, son muchísimos años de de que hemos logrado la independencia y la sanción en 1853 de la primera Constitución Nacional. Ahora, tenemos información de que va a haber también dentro del grupo del partido gobernante en estos momentos, la Unión Cívica Radical, pero en la línea de Valdés va a haber también una posible interna, es decir, que el candidato va a pretender ser Ricardo Colombi y también Valdés seguramente va a pretender que sea su hermano, que es actualmente intendente de la provincia. Todo esto se va dando en un momento en que realmente estamos con todas las antenas puestas en ver qué es lo que va a pasar el año que viene, que son las elecciones en nuestra provincia. Ahora bien, también en la nación se está produciendo algunas variantes. Por ejemplo, el caso de la Unión Cívica Radical también, donde, digamos, Valdés pretende, Gustavo Valdés, candidatearse a, digamos, a un cargo importante dentro de la Unión Cívica Radical Nacional. Bien, ahora vamos a entrar a considerar distintos aspectos que se han vivido en la semana pasada, entre ellos el 76 aniversario de la creación del Estado de Israel, que tuvo su acto en la legislatura, en el cual hablaron el vicegobernador de la provincia y también otros, digamos, el rabino de la colectividad israelita, y entonces vamos a poner en consideración de ustedes algunos de estos temas. Al mismo tiempo que celebramos un nuevo aniversario de la independencia del Estado de Israel o de la creación del Estado de Israel, el diario Litoral de hoy nos informa que un argentino de 20 años que integraba el ejército de Israel fue muerto, era un paracaidista. También queremos decir lo siguiente: no puede en los países árabes sostener una situación de guerra permanente con Israel. ¿Por qué? Porque resulta que con esta situación, ¿por qué tienen secuestrado a civiles o a soldados en Israel? Entre ellos hay 8 argentinos que están también secuestrados por Gaza, cuando lo lógico es, si hubo un acto político o demás, que ya se hayan sido liberados, pero no tener civiles o incluso gente del ejército que no pueden estar en
de permanente angustia. Y el conflicto entre árabes y Israel parece que va a continuar todavía un tiempo más. Ahora, dentro de todo esto, vemos que nuestro país está tomando una actitud de promover la paz, y eso tenemos que acompañar porque es importante. Bien, ya está con nosotros el doctor Marcelo Falcioni, exministro de Obras Públicas de la provincia, y vamos a abordar el tema de, el puente de Bellavista a Puerto Campo. Esto es importante. Decíamos también de que esto va a significar un acercamiento mayor entre estas dos comunidades. Ahora, ¿por qué Bellavista y Villa Ocampo? Porque lamentablemente lo que se pensaba hacer desde Goya, un puente con la provincia de Santa Fe, ha quedado en el olvido. Por eso vamos a preguntarle al doctor Falcioni cuando esté con nosotros cómo es este tema. Muchas gracias. Miembros del Poder Legislativo, cónsul de España, amigos de colectividades, hermanas, señoras, señores, alegrías y tristezas marcan la vida de los pueblos, de los individuos, y como diría el poeta, hasta la más hermosa rosa tiene sus sombras en las espinas. Y así fue la historia del pueblo judío. Atravesamos alegrías, tristezas, un pueblo milenario que llega hasta nuestros días manteniendo sus tradiciones, sus costumbres, trasladadas por generaciones, donde las mieles y las hieles estuvieron siempre presentes en sus cuerpos, en sus mentes, pero siempre, como recitábamos recién en nuestro himno, Atikva, esperanza, nunca desfalleció y siempre germinó en cada una de las generaciones que se fueron sucediendo por más de 4.000 años de historia y 2.000 años de exilio. En el calendario judío encontramos Yom HaZikaron. El día de ayer fue el día del recuerdo y hoy es Yom HaAtzmaut, el día de la independencia, de la creación del Estado de Israel. En Yom HaZikaron, ayer, 13 de mayo, recordamos a todos los caídos en las guerras de Israel y de las víctimas del terrorismo. Y hoy celebramos la creación del Estado de Israel. Un pueblo, un Estado, como les decía, de más de 4.000 años de historia, pero de jóvenes 76 años de existencia como Estado. Son días que nos ofrecen la oportunidad de honrar la memoria de aquellos que dieron sus vidas en defensa del Estado de Israel y de inmediato celebrar con orgullo la independencia de nuestro Estado. El mes de Iyar, que es el mes que estamos transitando según el calendario hebreo, hasta mediados del siglo XX era un mes sin ninguna celebración en particular, solo un pasillo que llevaba de la libertad obtenida en la festividad de Pesaj, la Pascua judía, hace pocos días atrás, a la entrega de el símbolo más importante del pueblo judío, que fueron las tablas de la ley, en el monte Sinaí, a cargo del todopoderoso Moisés, y Moisés a su pueblo. El 5 de Iyar
de 1948, un día como hoy, un 14 de mayo de 1948, cambió por completo esa realidad. Ese día, David Ben-Gurión, que sería el primer ministro del Estado de Israel, y el liderazgo que lo acompañó, declararon la independencia de Israel. Cuando se visita la residencia, se hizo la declaración de la independencia, se pueden apreciar los borradores del texto leído ese día, con las correcciones y tachones, como se hacía en aquella época donde no había computadora. Una de las curiosidades es que el día antes del acto solemne había diferentes opiniones sobre el nombre del nuevo Estado a ser proclamado. Sabemos también que horas antes hubo presiones internacionales de no seguir adelante. El 5 de Iyar inaugura una nueva era en la historia de nuestro pueblo, de su reconocimiento del derecho como de todo el pueblo a tener soberanía en su propia tierra. Tanto en Israel y en todas las comunidades del mundo se está atravesando por lo que viene sucediendo a partir del 7 del 10 del 23. Desde el 7 de octubre del 2023, cuando la organización terrorista Hamas ingresó a Israel y asesinó a más de 1.200 personas, secuestró a 240 y al día de hoy 133 rehenes permanecen aún en Gaza en manos terroristas. Este año más que nunca tenemos el compromiso de transmitir los valores y las tradiciones de nuestro pueblo en los primeros 76 años de vida de Israel y al mismo tiempo de educar y enseñar por la paz y seguir pidiendo la liberación de quienes no pueden estar junto a sus familias de los trágicos sucesos del pasado 7 de octubre. Por eso, en el Día de la Independencia de Israel decimos: sea yo, Asadonai Nagila Benismejabó, como diría el Salmo. Este es el día en que Dios ha creado, alegrémonos y regocijémonos en Él. Y también, bendito eres tú, Dios Todopoderoso, que nos diste la vida, nos sostuviste y nos hiciste presenciar este grato momento. Am Israel Jai, el pueblo de Israel vive. Shalom, paz para Israel y para toda la humanidad. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, señor vicegobernador, por la invitación. Muchas gracias a todos aquellos que nos acompañan, muchas caras conocidas, en que durante tantos años nos vemos en esta fecha. Este es un año especial, como dijo el rabino, es un año en que nos une un poco la alegría y un poco la tristeza. Tenemos 3 celebraciones casi juntas. Nosotros, en pocos días, el día del Holocausto, el día del recuerdo a los caídos en las guerras y asesinados por el terrorismo, y hoy, aquellos días que conmemoramos, y hoy el día que celebramos el nacimiento de nuestro querido Estado, donde hoy se funden el dolor y la alegría por tantas personas todavía retenidas y por el doloroso acto. De ser una pequeña reseña, porque todos los que estamos aquí presentes nos une el afecto, el conocimiento y sabemos de qué estamos hablando. El 14 de mayo de 1948 se declara la independencia del Estado, haciéndose realidad un sueño, el sueño de una patria propia para los judíos esparcidos a lo largo y a lo ancho del mundo. El surgimiento de Israel fue uno de los acontecimientos históricos del siglo XX y muy ligado al final de la Segunda Guerra Mundial. Israel alberga no solo a judíos, Israel alberga judíos, cristianos, musulmanes. Jerusalén, la ciudad sagrada para todas estas religiones del mundo. Hoy, después de 76 años, Israel tiene aproximadamente 10 veces más de la población que tenía en sus orígenes, que eran alrededor de 800.000 personas
y el último censo habla de aproximadamente 8.800.000 a la fecha. Esto ha producido un gran cambio, hay una población muy ecléctica, muy diversa, y no solo judíos, como decía, viven allí. Se encuentra hoy posicionada en el puesto 22 entre los 191 países que califican para las economías del mundo. O sea que un país muy pequeño, más pequeño que nuestra provincia de Tucumán, tiene casi 9 millones de habitantes y es una potencia económica. Fue David Ben-Gurión, como dijo el rabino, quien leyó la Declaración de la Independencia en la ciudad de Tel Aviv. Este nuevo país se funda sobre la partición que se realizara el año anterior, en 1947, en las Naciones Unidas del Protectorado Británico. En esta decisión se otorga el 55% del territorio que tenía el Protectorado Británico al Estado de Israel, y el otro 45% estaba destinado al Estado palestino, Estado que lamentablemente todavía no se ha levantado. Las cosas hubieran sido muy diferentes si hoy, en lugar de tener ese 45% sin ser determinado un Estado, la situación hubiera sido distinta. La gente se merece un Estado y todos estamos a favor de ello. Los que estamos es en contra del terrorismo, no de un Estado palestino. Y eso es lo que le debe quedar más claro a la gente. Nosotros bregamos por la paz y bregamos porque nuestros hermanos y vecinos tengan su propio Estado. El encendido de la antorcha que se enciende cuando comienza el día del festejo de la independencia, que como ustedes saben, para nosotros todo comienza con el nacimiento de la primera estrella, tiene una simbología y un mensaje muy especial. Ese mensaje representa la victoria del espíritu. Eso es lo que nosotros tratamos de transmitir de generación en generación a nuestros hijos. Ese fuego que permanece vivo en la antorcha es mantenernos vivos. Este año, al celebrar los 76 años de su creación, nos encontramos en una situación especial. Siempre esto es sinónimo de alegría, pero a partir de la masacre terrorista del 7 de octubre, todo ha cambiado. Venimos de conmemorar, como les dije, el Día del Recuerdo. Este año, por los caídos, este año agregamos a esto no solo a quienes han estado en las fuerzas y han perdido la vida luchando de manera profesional, sino que a muchísimos civiles más que hemos sumado en la masacre del 7 de octubre. Conmovidos por el dolor, el sufrimiento, por tantas vidas perdidas y más de 130 civiles que aún se encuentran secuestrados por el movimiento terrorista de Hamas. Por respeto a todas esas víctimas y a sus familias, este año nuestro festejo va a ser mucho más modesto que lo habitual. Bregamos y luchamos por un mundo de paz, donde todos los estados democráticos puedan brindar a sus ciudadanos una vida donde sus derechos sean respetados y sus necesidades satisfechas. Lo que de ninguna manera podemos permitirnos como ciudadanos del mundo es que pretendan eliminarnos, así como sucedió a mitad del siglo pasado. Por lo tanto, Am Israel Hay es el lema que utilizamos y que quiere decir el pueblo de Israel vive. Shalom para todos. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer especialmente a las autoridades de Jorrera Leijem, de la delegación de DAIA, a todos los amigos, porque aceptaron nuestra invitación de conmemorar un día tan trascendente como un aniversario más de la creación del Estado de Israel en esta casa,
que es la sede del Poder Legislativo de la provincia. Es cierto que hemos establecido desde hace un tiempo esta costumbre de no solamente iluminar nuestra fachada con los colores de la bandera del país que conmemora su fecha, ofrecer estas instalaciones, pero debo decir también que hoy lo hacemos con un sentimiento muy especial. Más allá de todo lo que señalara el rabino, lo que señalaba Beatriz, hay dos cosas que me vienen a la mente y a la memoria, ¿no? En primer lugar, señalar que el pueblo judío, después de la mayor tragedia registrada en la historia de la humanidad, que fue la Shoah, luchó por lograr su tierra, por volver a la tierra prometida, por construir un Estado moderno, un Estado, como señalaba Beatriz, que es hoy una potencia económica, una potencia mundial. Y decía que recordaba dos cosas. Primero, cuando leía hace un tiempo cómo los primeros pobladores trabajaban con sus manos para transformar el desierto, sacando las piedras en tierras cultivables, en esquemas de producción que fueron un ejemplo para el mundo y que constituyeron la base de la construcción de la economía moderna de Israel. Y finalmente me viene a la memoria el concepto que expresara Juan Pablo II al referirse al pueblo judío cuando decía nuestros hermanos mayores. Creo que eso sintetiza todo el sentimiento y el pensamiento que tenemos, y por eso reitero, hoy es un día muy especial para nosotros, mucho más para ustedes, y se los agradecemos y les agradezco como presidente del Senado que hayan aceptado esta invitación de conmemorar tan cara fecha en nuestra casa. Muchísimas gracias a todos. Las provincias también existen, señor vicegobernador, mi querido amigo, y el Estado de Israel y los judíos también existimos ya hace muchísimos años, y agradecemos, yo como judío, te agradezco, Pedro, el homenaje, el recuerdo que has hecho con tus palabras y con tu acción hacia el Estado de Israel, la consolidación de nuestro credo, nuestra patria, nuestra segunda patria, o la primera, de acuerdo como uno lo siente, en este mes de mayo que nos une a la Argentina con Israel. Escuchamos. Bueno, gracias Toto por tus palabras. Realmente sí, yo expresaba recién, nosotros tenemos una costumbre ya de hace un tiempo acá de agasajar a las colectividades que tienen presencia en Corrientes, que son parte de la sociedad correntina, nada más que con una identidad determinada. Nuestro modesto homenaje es la iluminación del frente del edificio con los colores de cada país en la fecha patria de cada uno. Y ahora, bueno, con esto de la incorporación del código QR. Pero hoy es un día con un sentimiento especial, porque la existencia del Estado de Israel es un objetivo que logró el pueblo judío después de siglos. Creo que después de la destrucción del segundo templo, siempre estuvo el sueño de volver a la tierra prometida con un Estado soberano, independiente, respetado ante la colectividad de las naciones. Y lo logró después de posiblemente la mayor tragedia registrada en la historia de la humanidad, que fue el Holocausto o la Shoah, con la muerte de 6 millones de judíos en esas imágenes tan desgarradoras que son los campos de concentración. Y bueno, la concreción de haber llegado a esa porción de tierra que, como se señalaba aquí, tiene solamente el tamaño de la provincia de Tucumán, pero que tiene dentro de su tierra a más de 8 millones de habitantes, empezó a materializarse con el trabajo de muchos que a mano transformaron las tierras desérticas en tierras cultivables, en un modelo de trabajo y de explotación económica, como eran los kibbutz, o como son, que constituyeron la base de la economía moderna de Israel. Entonces, tiene esto un sentimiento muy especial para todos. Además, en lo que creemos totalmente en el derecho no solamente a existir, sino a progresar y a seguir
reafirmándose como un país más que trascendente en la comunidad mundial. Es un día muy especial. Y yo quiero volver a citar lo que dije hoy, que me vino a la memoria las palabras que dijera San Juan Pablo II cuando se refería al pueblo judío y dijo nuestros hermanos mayores. Así que deseo a toda la colectividad judía de Corrientes en este día tan festivo, porque lo es, que lo disfruten y ojalá que se logre lo que decía la señora Beatriz Lichinsky, que es la paz para esa zona del mundo. Ojalá que sea así, por el bien de todos los pueblos que habitan en esa zona. Como judío te agradezco muchísimo todo lo que has hecho. Muchas gracias, Pedro. No, al contrario, Toto, gracias a vos. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Seguimos los temas de la provincia de Corrientes. El Partido Popular, el partido del vicegobernador Pedro Brayar Bucar, por intermedio de la juventud, ha iniciado una clase de la Escuela de Gobierno con una capacitación sobre inteligencia artificial. El profesor Sebastián Poveresny es el que está dando las clases. El sábado 11 de mayo fue que el sábado pasado que tuvimos la oportunidad de ver que el Partido Popular se está moviendo también con vista a las próximas elecciones, que digamos no estamos tan lejos de las elecciones. Estamos seguramente vamos a tener en estos meses la presencia de dirigentes de los partidos políticos que están pretendiendo, y hay una, digamos, interna en el partido peronista, también en el partido, en la Unión Cívica Radical, y hay otros partidos que, digamos, si bien no son mayoría o no tienen el caudal de votos suficiente, son los que pueden poner, digamos, su voto o el voto de sus afiliados o simpatizantes y decidir qué gobierno vamos a tener para los próximos 4 años. Si seguirá este esquema de la Unión Cívica Radical y un partido, y el Partido Popular o otro partido que haga la alianza con los radicales, o por el contrario, si ya el Partido Popular pretende poner algún candidato a gobernador. Y el peronismo, como decíamos recién, ya está Martín Tincho Ascúa y Alejandro Carlen se están preparando para una interna dentro del partido peronista. Todo esto nos hace ver de que no está definido el futuro de quién va a ser, puede ser llegar a ser gobernador, porque en el Partido Popular también hay otros candidatos que no, digamos, no responden directamente al gobernador de la provincia, pero sin duda el buen gobierno que está haciendo el gobernador Gustavo Valdés, radical, y tengamos en cuenta que ya ha sido reelecto una vez y no puede ser nuevamente candidato. Seguramente su aspiración va a ser tener una presencia en el orden nacional de la Unión Cívica Radical. Todo esto nos está poniendo en evidencia de que estamos en este año 2025 con la posibilidad de o ratificar una línea de la Unión Cívica Radical o de volver a, digamos, al pacto autonomista liberal, aunque el partido autonomista está pasando por una aguda crisis de problemas internos. Es decir, que el Partido Autonomista de Corrientes prácticamente se ha apartado de la conducción de Romero Félix, y entonces va a haber seguramente algún problema entre ellos. Bien, mientras esperamos
que nos acompañe el doctor Marcelo Falcioni, ex ministro de Obras Públicas de la provincia, para hablar del puente Goya Reconquista. Vamos a hacer un nuevo corte. Estamos con el doctor Marcelo Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas desde el año 2005 al 2009, durante el gobierno de Arturo Colombi, y que después Arturo consiguió una modificación, nos llevó adelante una modificación de la Constitución provincial para poder ser reelecto. Pero, digamos, se sancionó la Constitución, pero perdió la elección con su primo Ricardo. Ahora Marcelo está prácticamente fuera de la, digamos, de la acción política, o por lo menos no se escucha que esté haciendo nada. Bien, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Toto, muy amable. Ahora, ¿qué opinás del tema de Villa Ocampo, Bellavista? Porque dicen que de Villa Ocampo pasan a una isla, creo que está ahí, y después recién se va a hacer el cruce a Bellavista. Te escuchamos. Bueno, excelente tema el que elegiste para esta oportunidad, este programa, lastimosamente olvidado, digamos, en las esferas de Corrientes, de su población y de su gobierno. Eventualmente Bellavista podrá tener alguna suerte de mayor participación, pero después nada. Hasta tengo que confesarte de que yo en mi gestión de ministro, 4 años, como lo destacaste recién, nunca tuve noticias de este proyecto. En realidad es un proyecto santafesino, porque está elaborado sobre la base de la actividad del gobierno santafesino. Pero ha sido muy confundido en los medios, de tal suerte que hay una confusión importante, que cuando vos me hablaste de tocar este tema en el programa, me puse un poquito a investigar y clarifiqué la situación. Pues bien, este es un proyecto que eventualmente en realidad vamos a empezar, porque ahí vienen las confusiones. Se habla de conexión, de interconexión, de puente, Villa Ocampo, Bellavista, etcétera, etcétera. Hasta hay algunos medios que hablan de la conexión entre Villa Ocampo, Bellavista y los esteros de Liberá. Que si bien, lo explico seguidamente, esto es factible, pero no necesariamente por un puente, porque a su vez este es un puente que es un puente parcial en la conexión de las costas auspiciado por el gobierno, como dije, santafesino, entre la localidad de Villa Ocampo, pero que en realidad no es la Villa Ocampo, Bellavista. La conexión es Villa Ocampo y el puerto de Villa Ocampo, que está situado en una isla por la que están separados por el arroyo Paraná-Miní. Y el puente que se está haciendo es un puente que va a ir desde Villa Ocampo al puerto de Villa Ocampo. Es decir, que está dentro de la jurisdicción de Santa Fe. Totalmente. A partir de ahí, la idea es, como se dice, o dice el intendente por lo menos de Villa Ocampo, hacer una comunicación por balsa del puerto de Villa Ocampo a un paraje Torominí, que no lo tengo registrado, voy a ser sincero, ya en la costa correntina. Pero en realidad sería tratar de unir el puerto de Villa Ocampo con el puerto de Bellavista. Ocurre lo siguiente. ¿Actualmente tiene un flotante de Bellavista? Sí, tiene un flotante relativo, digamos, de muy poca capacidad y uso. Al respecto hay que hacer un poco de historia. Y da cuenta que, bueno, vos, si bien citaste mi actividad como ministro en los años que dijiste, yo llevé 40 años. Hoy estoy jubilado, pero llevé 40 años como asesor legal, incluyéndolo el ministro del ministerio, así que conozco un poco la historia de ese ministerio. En la época del doctor Ricardo Leconte, gobernador,
la nación tomó la decisión de transferir todos los puertos a los gobiernos provinciales. Y así fue como Corrientes recibió todos los puertos del territorio provincial con su infraestructura, con su ubicación, obviamente, con su personal y también, como siempre, sin el debido sustento económico. Pero bueno, en aquella oportunidad se tomó la decisión de ofrecer a los municipios que tenían puertos, transferirles los puertos en una suerte de comodato, préstamo de uso. Y así se hizo con algunos, pero finalmente el único que tuvo una transferencia dominial inscripta en el registro de la propiedad y todos los demás trámites legales fue el de Corrientes, que por otra parte era el más equipado, tiene grúas, y las que están hoy todavía son aquellas, y en cierta medida se logró ponerlo en operatividad a pesar del poco tránsito o tráfico que tenemos. Sí, hoy prácticamente se mira el puerto y prácticamente no se ve nunca ningún barco ni barcazas, ¿no? Exactamente, es poco, mucho el tránsito que se ve en el río, sí, pero es poco el uso del puente. Entre estos puertos, yo no sé si el de Bellavista fue o no transferido en calidad de préstamo al municipio de la localidad. Tendríamos que indagar con la intendenta. Tengo entendido que vos intentaste encontrarla y no hubo manera de obtener información. Pero bueno, ya seguramente se logrará. Ahora bien, el tema es el siguiente. La idea es que una vez que se conecte se termine este puente que está bastante avanzado, que es un puente chico, son 300 metros, ajá, con 8 metros y medio de ancho y 1 metro y medio de cada lado de las veredas. Puente tradicional, digamos, ¿no?, que tiene las columnas, el travesaño, y ahí arriba van colocados. ¿Es un arroyo o es un brazo del Paraná? Un arroyo, yo lo tengo en conocimiento como un arroyo. Entonces, bien, se llegaría al puerto, que en realidad yo creo que es el objetivo, del gobierno santafesino, de activar el puerto. El puerto está en la isla, digamos. En la isla, digamos, exacto. Entonces hay necesidad de conectar y claro, es a través de este puente que se está por hacer. Pero a partir de ahí se dice de conectarse con Bellavista, pero a través de un servicio de balsas, que el intendente ha manifestado. Ya recibimos oferta de gente, oferta informal, entiendo yo por la manera que está redactada la nota, de instalar un servicio de balsas. Cosa que es un poco medio complicado, porque yo en realidad, digamos, no sé por qué medios, si es que va a ser una contratación directa, va a haber un concurso, una licitación para contratar balsas. Y no sé muy bien qué tipo de balsas y qué balsas podrían estar activas, habida cuenta que sabemos el grado de deterioro de la flota, digamos, este tipo de flota fluvial que tiene la Argentina. Aparte de eso, obviamente, tendría que tomarse contacto y hacer vínculos con el gobierno provincial, porque el gobierno provincial, si le van a utilizar un puerto, debe ser parte de esta gestión, cosa que yo hasta ahora, como digo, no escuché nada ni sentí nada, si no fuera por tu inquietud de indagar sobre este proyecto. Ahora, digamos que se está haciendo mucha bulla con el tema Bellavista Ocampo, pero resulta que estamos en presencia de una conexión del territorio argentino, digamos, del lado de Bellavista, de la ciudad, y el puerto que está en una isla. Ahora, ¿vos creés que el problema señalás de la balsa, que habrá un movimiento suficiente entre Bellavista y Ocampo para que algunas personas tengan interés en tomar eso? Y bueno, como todas estas cosas, siempre este tipo de puentes, hay que tener presente, apuntan generalmente más a un tránsito, un vínculo vecinal, que a una conexión importante que haga a la actividad. Pero a su vez, si vamos a pensar en camiones, ¿no es cierto? Hoy por hoy cruzar un río por balsa prácticamente, sí, insume un tiempo que es el que no está acorde con los que se necesitan para el tránsito de mercadería. Ahora, si hay una balsa que cruza todos los días y que puede llevar 4 o 5 camiones, en realidad sería poco. Por otra parte, hay que tener en cuenta que este proyecto se reflota o se está reflotando a partir de la idea
que quedó caída de la construcción del primer gran puente, cuyo proyecto está aprobado, el Goya Reconquista. La Valle Avellaneda. Es de recordar que el primer proyecto, los estudios de factibilidad para determinar el posicionamiento del proyecto, se hizo allá por la época de los años 90, principios de 90 aproximadamente, si mal no recuerdo, en el que surgieron tres propuestas o tres posibilidades. El mal llamado Bellavista Villa Ocampo, porque en realidad este puente estaba, la traza de este puente estaba previsto entre lo que se llama, digamos, a unos 80, 70 kilómetros de Bellavista hacia el sur, Desmochado. De ahí había que acercarse al río porque la ruta 27, que es la que une Salada con Goya, está distante del río en ese punto, y luego cruzar, ¿no es cierto?, y llegar al territorio santafesino, donde no precisamente está Villa Ocampo. Pero bueno, esta era una traza. La otra traza prevista era la famosa La Valle Avellaneda, Goya Reconquista, y una tercer traza, la de esquina Román en Santa Fe. Había una época acá, cuando no teníamos el puente, había una barcaza que era llevada por un remolcador, y que entonces con eso se suplía la presencia de una balsa o se complementaba la presencia de una balsa. Ahora, yo no sé qué movimiento puede haber de carga, digamos, de camiones entre Bellavista y Villa Ocampo, porque viene a estar atravesado, ¿no es cierto? Ahora, puede ser que se piense en una conexión también con Uruguayana, Paso de los Libres, y entonces de atravesar toda la provincia de Corrientes, venir desde el oeste, atravesar la provincia de Corrientes, y de ahí, ahora, yo veo de que más trascendente un puente Goya Reconquista, o de las zonas de Mochado que estabas vos señalando, ¿no? Sí, así es, Toto, porque evidentemente, digamos, si vamos a hablar del tránsito fronterizo ya entre Brasil y Argentina, y buscando los corredores bioceánicos para llegar a Chile, va a ser importante. Entonces, esta no va a ser una conexión que serviría a esos fines y efectos. Pero bueno, se la retomó, no deja de ser una interconexión territorial más, si bien yo le doy la característica de fronterizo, pero podría servir para el cruce diario entre ambas localidades. Siempre se instala, cuando hay una comunicación, la alternativa de estar unidos, pero finalmente no es para satisfacer este tipo internacional de comunicaciones. Bien, vamos a pedirle al señor director que nos enfoque el mapa que tenemos de la Argentina, y vemos que hay un trazo de, digamos, Porto Alegre, Uruguayana, de ahí está marcado como Goya, en lugar de hacer una conexión, y ahí sí se conectaría Atlántico y Pacífico, y entonces eso puede llegar a tener realmente un movimiento importante. Ahora hay que ver cómo estamos nosotros también de caminos entre Goya y Paso de los Libres, ¿no? Bueno, entre Goya y Paso de los Libres nosotros tenemos una ruta nacional importante, la 123, que está en buen estado dentro de todo, y a partir de la 123, que se conecta en Desmochado, como decía, con la ruta provincial 27, Goya está a unos 30-40 kilómetros, así que esa sería una buena vía de comunicación, independientemente de cuando se llega con la rotonda, con la ruta 123 a la rotonda, digamos, que se pueda acceder hacia San Roque. Se llega a San Roque, se llega ya por la ruta nacional 12, que también está bien, para terminar en Corrientes, cruzando el puente que tenemos, y eventualmente nuestro ansiado segundo puente entre Chaco y Corrientes. Sí, esas claro. Serían las alternativas. Por supuesto, con una nos vamos más al sur y con la otra nos vamos más al norte. Tenemos corredores bioceánicos del norte, como sería este que nosotros hablamos, y el otro que busca llegar a San Juan. Ahí tenemos marcado en el mapa que en tinta negra
saliendo de Porto Alegre, que está metido dentro, digamos, sobre el Atlántico, y pasar por Corrientes, y de ahí va a Santa Fe, va a Córdoba, San Juan, y ahí entonces está marcado como una posibilidad de hacer la conexión con Chile por el lado de San Juan, ¿no? Donde están muy avanzadas unas obras de unos túneles que se están realizando en la cordillera de mucha importancia y trascendencia. Sí, porque ideal ese sería el tema de la conexión Atlántico-Pacífico, ¿no es cierto? Exacto. Que digamos que puede ahorrar tanto, porque ahora si querés conectar Atlántico y Pacífico, tenés que hacer el sistema de balsa o de lanchas, no es fácil, digamos, hacerlo. Pero todas estas obras importantes en nuestro país están un poco atrasadas, digamos, porque hay que tener en cuenta cómo es el tema del desarrollo económico, cómo va a servir un puente que cruce el río Paraná, cómo va a servir mejor, porque si no tiene rendimiento, digamos, la cuestión va a ser nula, no es como el puente Corrientes-Chaco, por ejemplo, que es importante. Bien, ahora veo que tenés alguna documentación. Sí, tengo documentación sobre el tema que, bueno, es ilustrativa, informativa, pero, por ejemplo, para después resumir y dejar en claro, acá tenemos el diario Litoral de Santa Fe, que titula en una nota regional: importante avance en el puente sobre el Paraná Miní que conectará Puerto Ocampo con Bellavista. Ajá. Esto uno toma la lectura, la primera impresión que tiene, y es: estamos haciendo un puente sobre el Paraná Miní, claro, que va a buscar unir Puerto Ocampo con Bellavista. Y no es así. No es así, hay que tener cuidado entonces con el léxico, con la manera de expresar la información. Acá eventualmente sí lo que puede llegar a surgir es una conexión, no necesariamente por un puente, sino una conexión mixta, que sería un puente entre la localidad de Villa Ocampo con el puerto de Villa Ocampo, que está en una isla, pasando por el Paraná Miní, por sobre el Paraná Miní, hacerse este puente al que ellos aluden. ¿Hay dos puertos en Villa Ocampo? Y estaría el costero de Villa Ocampo, en realidad quedaría de lado, porque aquí ya se unificaría directamente hoy, se unificaría a través de un acceso, un viaducto, y el puente este que está en construcción al puerto de Villa Ocampo. Sí. Y a partir de ahí, a través de un sistema de balsa, llegar al puerto de Bellavista, y de esta manera quedar interconectados. Pero hay que tener cuidado con la manera de expresar y de contar, porque si no esto lleva a confusión y se está hablando, claro, pensando en que va a haber un puente importante a la altura de Villa Ocampo, Santa Fe, Bellavista, Corrientes. Va a tener que ser un puente bastante alto sobre el río Paraná. Y sería sí, porque el tráfico que puede haber también fluvial, que está habiendo con mucha intensidad, es el de Paraguay, digamos, a salir al Atlántico. Claro, no, ahí hacer un puente sería de la misma. Esa es otra cuestión también de planificación y desarrollo. Tendría que tener las características del puente General Belgrano, o del segundo puente Chaco Corrientes, o de eventualmente el Goya Reconquista, la Valle Avellaneda, que yo no sé si es que, bueno, esta es una inversión que es importante. Yo tengo algunos valores que no lo recuerdo, pero datan de cuando se hizo la licitación en el año 2022, se licitó este puente. Perotti creo que era el gobernador de Santa Fe. Se tuvo en cuenta la interconexión, como decía, la Valle Avellaneda, porque digamos, hacer inversión de esta característica con otra de mayor envergadura, de mayor importancia y trascendencia, como sería el Goya Reconquista, esto va a llevar a que esta conexión, digamos, quede en vía muerta, por lo menos en lo que sea puerto de Villa Ocampo, Bellavista. Bellavista. Por eso yo digo de que esto en realidad me parece está apuntando más a activar y desarrollar el puerto de Villa Ocampo por parte del gobierno, que también hay publicaciones dadas o vertidas por el actual gobernador diciendo que impulsará la conclusión de esta obra, que tiene un importante grado de avance. Sí. Pero para ellos locales, para Villa Ocampo, puerto de Villa Ocampo, no tanto pensando en la unión con el puerto de Bellavista. Bien, vamos a poner a consideración de la audiencia
toda la documentación que has traído, que es importante para ilustrar más sobre lo que estás informando, que tu información rompe un poco el aislamiento que hay sobre estas conexiones, digamos que se mueven únicamente al impulso de los dos gobiernos de Santa Fe y de Corrientes, ¿no? Pero bien, esperemos de que ayude eso al desarrollo de Bellavista o de Goya. Yo así a primera vista pienso que el de Goya va a ser más importante porque va a tener una población mucho más grande, digamos, y va a estar más como marca el plano, el mapa de la República Argentina, va a estar, digamos, una conexión de Goya a Paso de los Libres y de ahí hacer el cruce por Uruguayana. Ahora, ese puente que hace años que está sobre el río Uruguay, yo me acuerdo que cuando en 1949 que hicimos el viaje de fin de curso, íbamos a Paso de los Libres a Uruguayana, y entonces ya estaba un puente, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí, no creo que, como es bajo, no creo que facilite la navegación por el río Uruguay. No, en cierta manera no habilita, pero tampoco es importante la navegación en ese sector del río, digamos. Sí, evidentemente yo creo que inclusive ya hubo noticias, esto yo sí escuché, de la alternativa de construir un segundo puente entre Paso de los Libres y Uruguayana. Claro. Y estando los brasileros del otro lado, no me extrañaría que logre salir, independientemente de la situación política que hay o media entre ambos estados en este momento. En la época en que estaba Lula y que estaba Kirchner, los Kirchner era una relación fluida que tal vez hubiese posibilitado, y sin embargo eso no prosperó. Y ahora, bueno, la alternativa, dicen que están en buenos términos, más allá de algunos chiporroteos que suelen darse o aparecer entre los gobiernos de Brasil y Argentina, y eso sería porque el estado de este puente es deplorable realmente. A principios de año hubo una importante situación en cuanto al tránsito del lado de Brasil, que Brasil se ocupó de solucionarlo en un mes, pero no obstante surge inconveniente en cuanto al estado físico del puente del lado argentino, y ese estado físico o mal estado físico no es atendido ni reparado por las autoridades nacionales argentinas. Sí. Ahora, bien señalás que el transporte fluvial está un poco en decadencia, pero si vemos otra vez el mapa de la República Argentina, vemos que la forma más rápida o mejor para el día que se haga el puente Goya Reconquista, es decir, de Porto Alegre, que se puede pasar por Corrientes, Santa Fe, el norte de Córdoba, La Rioja y San Juan, es decir, que habría un acercamiento para los brasileros, y confiamos un poco más que en los brasileros que están repuntando siempre con su tránsito, que pueda servir para unir Atlántico y Pacífico, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, digamos, el gobierno provincial, sabemos, está activando o activó, se inauguró una importante, el aserradero más importante en la región y en la Argentina, con la alternativa, escuché dichos del gobernador, de activar un ramal ferroviario entre lo que sería Virasoro, que es la zona donde está este aserradero, con el en construcción Puerto Ituzaingó. Esto también es importante. Sí. Y asociando con lo que vos decís de los brasileros, gran productores de arroz y de madera y de soja, que también estarían desesperados por avanzar en una intercomunicación Atlántico-Pacífico, porque de esta manera llegarían a los mercados orientales, que son los grandes consumidores y lo que interesa llevar los bienes argentinos. El gobernador Virasoro se está desarrollando mucho en este tiempo, con una erradicación importante que se hizo, digamos, para el desarrollo industrial de la zona, ¿no? Y ahí tenemos que destacar que las Marías, es decir, la hierba tarahui, de los Navajas, de la familia Navajas, de don Víctor Navaja fue, digamos, el que movió mucho ese tema, y también todos sus hijos y demás. Es decir, que Navajas Artaza es una parte
de los hijos. Después ellos ya deben estar los nietos de don Víctor, con quien tuve una relación importante. Él me candidateó a diputado provincial, digamos, y tengo un muy buen recuerdo de él y también de Toco, con quien colaboré en el gobierno provincial cuando la intervención federal. Bien, vamos a ver qué pasa con todo esto, pero hay que tratar de encontrar una conexión firme entre Atlántico y Pacífico, porque eso nos va a atravesar la provincia de Corrientes como marca el mapa, y que va a traer movimiento a la altura de Mercedes, Curuzucuatiá, va a traer un movimiento muy importante. Pero a lo mejor si se va a hacer un puente nuevo entre Brasil y Argentina sobre el río Uruguay, haya que para facilitar la navegación habrá que destruir este puente porque es muy bajo. Es decir, que es todo un problema que se va a presentar. No, aparte de que por sí ese puente tiene que ser destruido, como decís vos, porque si no va a terminar cayéndose solo, ¿no? Tiene muchos años de antigüedad y poca conservación. Aparte que no es práctico, es un puente muy angosto. En fin, yo creo que sí, habría que pensar ya en un puente, pero a la luz de la política no quiero ser escéptico del actual gobierno nacional, donde desmerece lo que es ejecución de obra pública, encontrar capitales privados interesados, que es la única solución y es mi idea y es la que yo quise aportarle a los gobernadores de Corrientes y de Chaco actuales, a quienes mandé nota de pedido de audiencia para explicarle que la alternativa es solucionar la autovía, entre otras cosas, que es una obra menor acá en la ruta 12 a la altura de la capital de Corrientes, que está paralizada, pero básicamente pensar también en la construcción del segundo puente sería que se retome el viejo proyecto del anterior, no digo el técnico, sino el proyecto institucional de trabajar en un complejo multimodal de carga con un segundo puente, administrado y manejado, administrado y ejecutado, dije, por ambas provincias. Esta sería la alternativa de convocar al capital privado, concesión de obra pública, entregar al manejo de las empresas privadas en conteste con la política del gobierno nacional, tener el apoyo del gobierno nacional y avanzar en ese sentido. Ahí tenemos marcado también en el mapa la conexión de Bahía Blanca, digamos, a Chile, atravesando ya provincia de Buenos Aires. Entonces eso puede significar que lleguen mercaderías o intercambio al puerto de Bahía Blanca, que es un puerto importante, y de ahí hacer una conexión más o menos al centro-sur de Brasil, como estaba marcado en el programa. Bien, Marcelo, te agradecemos tu presencia y sobre todo que nos hayas facilitado todo esto, que es importante para que la gente no se ilusione con que el puerto, que es un puente para Bellavista y para Villocampo, sino que es un puente dentro del territorio de Santa Fe que va a unir tierra firme, digamos, con una isla, ¿no? Exactamente, así es. Bien, bueno, muchas gracias y volveremos a conversar sobre todo esto. Por la invitación. Bien, vamos a un corte. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Bien, vamos a entrar en el tema universitario. Los gobernadores de Chaco, de Corrientes y de Santa Fe se reunieron este día viernes en la Facultad del Chaco. ¿Qué es lo que se busca? Que se apoye también desde el gobierno nacional las universidades regionales, porque por ejemplo cuando yo empecé en 1950 mis estudios universitarios, me tuve que ir a Santa Fe porque acá no había, salvo la Facultad de Agronomía y Veterinaria, pero después, como mis padres fueron a vivir a Buenos Aires, me pasé, después de haber rendido 6 materias en Santa Fe, me pasé a la Universidad de La Plata, de donde egresé en 1953, es decir, de la primera a la última materia pasaron 3 años y 3 meses. Pero bien,
todo eso es pasado. Lo que tenemos que ver que las universidades privadas se desarrollen con quienes las han creado, pero yo pongo en duda, digamos, si el Estado tiene que contribuir al desarrollo de las universidades privadas. Sabemos que hay problemas con las universidades privadas, incluso hay una cuestión también que está reflejada en los diarios de hoy. Para cerrar nuestro programa del día de la fecha, una triste noticia. Corrupción de menores en una iglesia, declaró la víctima en cámara Gesell. El chico de 12 años ratificó la denuncia de su madre y dio más detalles del encuentro que tuvo con el acusado en el templo. Lamentable. Respetamos todas las religiones, por supuesto, pero esta situación con una iglesia que es adventista, instituto acusado de corrupción de menores. Qué triste que es esto, porque tomar el respeto que se tiene siempre a quienes profesan o enseñan su religión es algo muy triste, sobre todo si estamos en presencia de corrupción de menores. Bien, será hasta nuestro próximo programa.